Ayer en la clase de instituto hicimos una pregunta bastante desafiante. Dijimos, ¿qué tan predispuesto está su corazón y su mente para creer en milagros? Hablamos de milagros, hablamos de un Dios milagroso y todopoderoso, pero ¿qué tan prontos estamos nosotros para creer en milagros? Si a usted le pasa lo mismo que a mí me pasa lo mismo que a usted, pues a veces como que no tenemos esa disposición. Nos atrevemos más a orar por algo que nosotros nos sentimos cómodos, pero cuando hay una cosa imposible, cuando hay una dificultad grande, por ejemplo, si alguien dice, me duele la cabeza, órale al Señor. Espero que usted diga eso, en vez de que diga, tómate un Tylenol, ¿verdad? Órale al Señor, pero si alguien nos dice, mire, tengo un caso de vida o muerte, una enfermedad que no se le conoce ni el nombre, ni el origen, ni hay sanidad para esa enfermedad, como que retrocedemos un poquito en nuestra fe, ¿verdad que sí? Pero Dios es un Dios de milagros y Él no ha cambiado. El mismo creador del universo sigue sentado en su trono y ahora con más razón está, por así decirlo, comprometido a obrar por aquellos que claman en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo, todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré porque yo voy al Padre. Amén. Nos hace falta tener una fe más atrevida y a Dios no le molesta que usted sea atrevido en su fe, porque eso está denotando que usted confía en Dios. Amén. Por unas cuantas semanas hemos estado predicando acerca de corazones audaces, tomando el versículo bíblico de Mateo. Partimos que Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tratamos de definir la palabra violento como un corazón audaz, un corazón atrevido, valiente, pero violento y audaz que se indigna ante una injusticia. Un corazón que actúa con tiranía, y ser tirano quiere decir abusar, hacer uso o abuso de su autoridad o de su fuerza. Dios no se enoja cuando usted hace uso y abuso de su autoridad, de la autoridad que el Señor le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos el medio por el cual Dios quiere establecer su reino. Y si el reino de los cielos sufre violencia, usted y yo vamos a sufrir violencia, pero Dios dice, los violentos lo arrebatan. Ya está declarado, la batalla está ganada. Usted y yo lo que tenemos es que levantarnos con un corazón audaz, un corazón violento, un corazón cargado con indignación santa a proclamar que nuestro Dios reina y que su voluntad sea hecha aquí en la tierra así como en el cielo, ¿verdad que sí? La próxima semana estaremos concluyendo con este tema, porque la semana subsiguiente vamos a estar comenzando con otro tema que también está muy interesante, acerca de la activación de de los dones que Dios nos ha dado a todos nosotros. Toda persona que esté en este lugar debería estar haciendo algo para el reino. Y no estoy hablando de su ofrenda, no estoy hablando de su diezmo, no estoy hablando de calentar la silla cada domingo. Perdónenme si es que suena feo, pero usted y yo tenemos que estar haciendo siempre algo más a favor del reino. Somos parte de un cuerpo, y en un cuerpo saludable todas las partes del cuerpo están cumpliendo su función activa. Amén. Va a estar interesante esta serie. De aquí a 2 semanas comenzamos. La próxima semana una mujer nos va a estar predicando sobre una mujer audaz de la Biblia. Así es que no se lo pierda. Pero el día de hoy no quería terminar la serie sin hablar de nuestro ejemplo de un corazón audaz, nuestro ejemplo de un corazón violento, nuestro ejemplo de un corazón que se indigna ante una injusticia. ¿Cuál será nuestro ejemplo? Jesús, ok. Le invito entonces a abrir su Biblia, o si puede seguir en pantalla. Vamos a leer hoy, la mayoría de los versículos son de la Reina Valera. Lucas 19:45
al 48. Lucas 19, del 45 al 48. Le invito a ponerse de pie. ¿Qué le parece? Amén. Sí, Señor. Aleluya. En varias partes de la Biblia, la palabra de Dios nos dice que el pueblo estaba atento, de pie, escuchando las Escrituras. No se preocupe, no le voy a tener en pie todo el tiempo. Lucas 19:45. Y entrando en el templo, hablando de Jesús, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. En otra versión dice: todo el pueblo estaba maravillado escuchándole, oyéndole. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Mientras meditamos en esta porción, Señor, bíblica, el día de hoy, es nuestro pan que nos alimenta, nos sustenta. Permite, Señor, que podamos abrazar las verdades eternas de tu reino, Dios mío. Que podamos entender la importancia de vivir una vida pura, una vida consagrada a ti, para poder ver la manifestación de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Me puede tomar asiento? Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la purificación del templo. Hemos cogido el versículo de Lucas, es uno de los más cortos como plataforma para hablar sobre este tema. Y hay algunas diferencias entre las citas bíblicas o las narraciones que da cada uno de los apóstoles o de los evangelios. Y una es bastante diferente. La versión de Juan capítulo 2 dice que denota más un poco de violencia en Jesús. Él entró al templo y viendo a los cambistas y a los que vendían palomas, se armó de un látigo y volcó las mesas y volcó las sillas y echó fuera a los que vendían y a los que mercadeaban en el templo. Y allí sus discípulos se recordaron de una profecía que Jesús la cumplió en ese día: el celo por tu casa me consume, el celo por tu casa me consume. Los otros evangelios hablan algo paralelo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que hubieron dos purificaciones del templo. Mateo, Marcos y Lucas nos hablan más o menos dentro del mismo marco cronológico, cerca del fin del ministerio de Jesús, poco antes de su crucifixión. Juan, en el capítulo 2, parece ser que habla en el inicio del ministerio de Jesús, capítulo 2. Otros difieren y dicen que solamente hay una mala interpretación de los tiempos, y que Jesús, en realidad Jesús en su ministerio público subió por lo menos 3 veces a Jerusalén. La porción que leímos está hablando de la purificación del templo hacia el final del ministerio de Jesucristo. Y la palabra purificación no es parte del texto bíblico, es parte de su Biblia. El subtítulo que está en su Biblia no es parte del texto bíblico, es un subtítulo que le han dado a esa porción bíblica. Y el subtítulo dice la purificación del templo. Entonces yo hallo que el tema principal, el asunto del que está hablando este pasaje bíblico, estos pasajes bíblicos hablan de una purificación, lo que nosotros podemos llamar hoy en día, dentro de nuestro lenguaje común, una consagración. En este caso sería una reconsagración del templo o una purificación o repurificación del templo que había estado deteriorado en su orden espiritual, en su orden de servicio a Dios. Hay una importancia suprema para el creyente el vivir una vida pura o una vida consagrada.
Es paradójico que un creyente no se consagre. No es lógico que un cristiano no busque purificarse, no busque consagrarse, no busque santificarse. Estas palabras pueden ser intercambiables en el tema que estoy dando hoy. ¿Por qué es importante una vida pura? Porque eso nos ofrece o nos garantiza una vida de victoria. El día lunes que nos reunimos los hombres y las mujeres, hablamos brevemente, toqué un tema de que pasamos a un estado de ser imbendecibles. No sé si esa palabra está en el diccionario, pero mientras usted esté dentro de lo que la Biblia establece como los parámetros que Dios nos manda a vivir, acuérdese que angosta es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, ancha es la puerta, ¿verdad? Y esto no quiere decir que el creyente es privado de muchas cosas. Por el contrario, la Biblia dice que la vida en Cristo es una vida abundante. ¿Verdad que sí? Hemos hecho relación muchas veces que en el jardín del Edén el Señor no privó al hombre de que comiera todos los frutos o todos los productos de la tierra. Le privó de un producto. En otras palabras, fue mayor la libertad que Dios le dio al hombre que la restricción que Dios le dio al hombre. El mundo dice y cree que los cristianos somos aburridos. ¿Cuántos están de acuerdo? Aburridos están ellos, ¿verdad? No conocen la vida, ¿verdad? Entonces, en el cristianismo usted viene a vivir una vida más amplia, pero que tiene sus reglas. Entonces pasamos de estar en una posición de ser bendecidos a una posición de ser imbendecibles. Dios no nos puede bendecir, Dios no puede dar por justo al pecador. Dios no puede pasar por alto una injusticia. Injusticia es todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces es necesario y es importante vivir una vida pura, una vida de consagración para poder vivir en victoria. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿Cómo usted le da lugar al diablo? Cuando usted se sale de los parámetros que Dios le llama a vivir. ¿Por qué no da lugar al diablo? Porque Él quiere destruirnos. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Adrian Rogers dijo una vez, si no fuera por la protección de Dios sobre la vida del creyente, usted y yo, en las manos del enemigo no duramos ni un día, y es mucho. El diablo quiere destruirnos, él no quiere nuestra santidad y consagración. Él no quiere nuestra santidad y consagración. ¿Por qué? Un creyente consagrado en las manos del Señor es un instrumento de gloria, de honra y de poder para el reino de los cielos. La voluntad de Dios es que usted y yo nos consagremos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros y es el medio que Dios tiene para bendecirnos. Entonces es importante que entendamos este principio. Tenemos que aprender a vivir una vida pura, una vida de consagración. Ahora vamos a ver algunos pormenores de este evento. Jesús llega al templo y de pronto pues tiene esta actitud violenta, este celo por la casa de Dios y hace este acto de purificación o de limpieza del templo. Ahora, si nos ponemos a pensar, toda persona, en primer lugar, toda familia tenía la costumbre y la obligación dentro del judaísmo de ir al templo por lo menos una vez al año, al templo en Jerusalén. Y la gente caminaba grandes distancias con sus hijos. Se recuerda que Jesús, cuando tenía 12 años, se quedó en el templo conversando con los maestros de la ley, cuando se perdió Jesús. Jesús no era la primera vez que iba al templo. Y según la ley, cada judío, pasado los 20 años, tenía la responsabilidad personal de ir una vez al año al templo. Y Jesús no era la primera vez que llegaba al templo. En sus años de ministerio público se registra en la Biblia 3 años, su ministerio público, que estuvo en el templo. Pero no era la primera vez.
Si Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años, por lo menos 10 veces Jesús había estado en el templo. Y si es que tomamos este pasaje bíblico de Lucas que apunta hacia el ministerio de los días finales de Jesucristo, al final del tercer año de ministerio, poco antes de ser crucificado, entonces Jesús 2 años anteriores estuvo también en el templo. ¿Qué nos dice esto? Que él había visto antes lo que estaba sucediendo. Pero esto nos habla también de la paciencia de Dios. Dios es paciente para con nosotros. Y no tenemos que confundir la paciencia de Dios con un Dios permisivo. Hacemos a veces cosas que no convienen, no nos pasa nada. No me cayó un rayo, no me partió un rayo, no pasa nada. Dios es chévere conmigo. Dios es paciente. Dios no puede ser permisivo porque Dios no tiene un doble estándar. Dios es paciente y no podemos abusar de la paciencia y de la gracia de Dios. El culto a Dios en esta época que estaban viviendo Jesucristo se había corrompido, se habían vuelto permisivos, no Dios, se habían vuelto permisivos los sacerdotes, escuche, y todo el pueblo se había vuelto permisivo. Es interesante que dice que Jesús echó fuera a todos los que vendían y los que compraban. Jesús podía haberse enojado con los que vendían. Los que compraban podían haber pasado por inocentes. Pero tanto el sacerdocio y el liderazgo como el pueblo se había corrompido, se habían vuelto tolerantes, se habían vuelto permisivos a cosas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto nos dice una cosa muy importante. El liderazgo tiene una responsabilidad y tendrá que dar cuentas a Dios de lo que el liderazgo hace. Pero usted no va a poder presentarse delante de Dios algún rato y decir, es que el pastor Guido me dijo. Porque entonces usted estaría honrando más mi persona que a Dios. Y eso Dios no lo va a admitir, no lo va a soportar. Por eso constantemente desafiamos en Templo Calvario a que usted tome su Biblia y usted escudriñe que lo que se predica aquí, quien quiera que predique aquí, que escudriñe si es que lo que se habla aquí es bíblico o no. Usted tiene el privilegio y tiene la responsabilidad de hacerlo de esa manera. El culto a Dios se había corrompido, se habían vuelto permisivos, sacerdote y todo el pueblo, todos los que vendían y compraban. Jesús se enojó con ellos, los dos bandos, los que vendían y los que compraban, y también con los líderes. Había corrupción dentro del pueblo. Se vendían animales a altos precios, se aprovechaban de las circunstancias y se vendían animales. Y una vez más, se había vuelto permisivo algo que no estaba prescrito en la ley. Se supone que se supone que los judíos, todos tenían que traer su ofrenda a Jerusalén, pero por conveniencia, porque era más fácil ir caminando, no sé, una cantidad de millas o de kilómetros, era más fácil ir caminando con las manos vacías y allá compro mi palomita, allá compro el animal que yo quiero ofrecer al Señor. Pero eso no prescribía la ley. La ley prescribía que usted tenía que presentarse con su propia ofrenda delante de Dios. Entonces también había corrupción, no solamente con los que vendían animales de alto precio, sino con los cambistas. Jesús se enfureció también con los cambistas. ¿Por qué? Porque los cambistas decían, o los líderes religiosos también habían instituido que en el templo se iba a recibir solamente monedas de cierta calidad, lo que se llamaba la moneda de Israel o la moneda de Tiro. Por la pureza de su plata, de la plata, el metal con el que estaba hecho, los líderes religiosos habían inventado esto y los cambistas decían, aquí se traen solamente monedas de alto precio o de alta calidad. ¿Y qué pasaba? El rato de cambiar también tenían usura y tenían ganancia fuera de lo común. El costo era lo mismo. Usted quería comprar $1, usted tenía que pagar $1, si es que fuera dólar por dólar, ¿verdad? Pero ellos decían, tú quieres $1 para ofrendar al Señor, pero te vamos a dar $1 de plata de Israel y de plata de Tiro. Esta plata es buena. Y no aceptamos otra cosa en el templo más que esta plata, más que este tipo de dólar. Así es que tú tienes que pagar por cada dólar $2, $3, $4, $5. Había extorsión.
Había extorsión dentro del pueblo. Los cambistas representan los que usan el sistema para enriquecerse. Y esto está rampante hoy en día. ¿Estará rampante hoy en día o no? Está rampante hoy en día. Jesús volcó sus mesas. Los que vendían las palomas representan a los que tuercen la doctrina, llevando al pueblo a presentar una ofrenda, escuche esto, impersonal. Impersonal. Los líderes habían acomodado para decir, usted venga y presente a Dios esto, le vamos a ofrecer, presente esto a Dios y basta. Pero era una ofrenda impersonal. No estaban instruyendo al pueblo a servir a Dios de corazón. Los que vendían estaban facilitando que el pueblo ofrezca una ofrenda impersonal. Vuelvo a citar a Adrian Rogers. Él decía en sus predicaciones, ya falleció, decía, las iglesias hoy en día en América están llenas de gente vacía, de gente que no ha aprendido o no se les ha enseñado a servir a Dios de corazón. Presentan ofrendas impersonales. Los que compraban representan un pueblo no celoso de la verdad, arrastrado por lo que se había tornado aceptable. Entonces, llegaban al sistema religioso y los líderes decían, bueno, ustedes hagan esto, presenten una ofrendita y solo compren allí, no tienes que traer de lejos, compra cualquiera de esas palomitas, no importa si está perfecta o si no tiene defecto, compre esa palomita. Después de que compres con el dinero que nosotros decimos, está bien, tu ofrenda es aceptable. Pero el pueblo se había vuelto no celoso, había perdido su celo y su pasión por la verdad. Por eso Jesús se enojó con los que compraban, también junto con los que vendían y con los que cambiaban. Entonces se había vuelto un sistema aceptable. Algo que no estaba bien había comenzado sutilmente, había comenzado de una forma pequeña, de una forma inadvertida, pero se había vuelto, lo inaceptable se había vuelto una norma. Era lo común. Todo el mundo lo hacía. Todo el mundo lo hacía. ¿Verdad? Entonces decía, yo no tengo que hacer extra para servir al Señor. Lo más cómodo, eso voy a hacer. Déjeme decirle algo. Yo quisiera que Dios me incomode constantemente. Y aquí hablamos constantemente de desafíos que Dios nos presenta. ¿Sabe por qué? Porque servir a Dios le va a costar. Servir a Dios, vivir para Cristo le va a costar la vida. Y sin embargo, vuelvo a decir, en nuestra sociedad de hoy en día, se ha vuelto una norma, un servicio a Dios nominal, sin compromiso, es aceptable. Y la gente corre donde hay menos, tendemos a coger el camino de menos oposición, de menos resistencia, ¿verdad? Entonces, si usted llega a una iglesia que se habla de la oración, del ayuno, que se habla del estudio bíblico, que se habla de consagración, de servir, no, aquí hay mucha oposición. Yo mejor me voy a esa otra iglesia, ahí es más chévere, ahí solamente llego, me siento y no me dicen nada. Se había vuelto la norma. Pero la iglesia tiene que velar, hermanos, escuche esto. Le pasó a los corintios, le pasó a las iglesias del Apocalipsis. La Biblia nos exhorta a los corintios, escuche esto, es interesante. En Corinto, en la iglesia de Corinto, la iglesia que estaba llena de dones, se había vuelto tolerable, se había vuelto aceptable el pecado de incesto. Primera de Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y Pablo dice, y tal fornicación, que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Aunque era la madrastra, dentro de términos morales, era incesto. Era la madrastra de esta persona. Esta persona tenía a la mujer de su padre. ¿Y sabe qué? En la iglesia de Corinto se había vuelto aceptable. ¿Cómo puede ser que en una iglesia recién instituida, recién naciente, en el primer siglo, una iglesia llena de dones,
Pablo tiene que reprenderles, dice, de cierto se oye entre vosotros que hay fornicación y tal fornicación que aún se nombra. Dice, la norma de ustedes, lo que ustedes han considerado aceptable, allá afuera es inaceptable. Que ni aún entre los gentiles se nombra tal cosa. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Esto quiere decir, ustedes están como si nada pasara. No pasa nada. Dice, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. En Gálatas soportaban el legalismo. La palabra legalismo hoy en día se usa a la derecha y a la izquierda, para muchos mal vista, para otros abusada y abusan, se tornan en extremos, pero el legalismo es la justificación por las obras. Y esto menosprecia la gracia de Dios. El legalismo es bien peligroso y es bien sutil. Y estaba como algo aceptable dentro de Gálatas. Tanto así que Pablo les llama y les pregunta, dice, ¿quién les fascinó a no obedecer a la verdad? ¿Quién les embrujó? Es la palabra que se usa allí. Y el capítulo 3, versículo 5 les dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les dio el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Nueva traducción viviente. El legalismo se había metido, se había vuelto la norma, algo aceptable en Galacia. Santiago nos advierte en contra de la imparcialidad, en contra del chisme, en contra de una vida sin obras, que son por la fe, y en contra de la amistad del mundo. En contra de la imparcialidad, Santiago nos dice al principio de su epístola, dice, ustedes ven a un hombre que entra bien trajeado por la iglesia y le hacen sentar al frente, y al pobre le mandan a sentarse atrás. Están haciendo acepción de personas. Se había vuelto aceptable dentro de la iglesia. Era tolerable. ¿Qué otra cosa dice Santiago? Aunque Santiago no escribe a una iglesia, sino escribe a las tribus esparcidas, pero la palabra fue escrita para la iglesia, para nosotros, para el día de hoy. Acerca de la lengua, el capítulo 3 del versículo 6 en adelante, dice que la lengua, dice, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué había pasado o qué sucede o sucedía y sucede en las iglesias? Que el chisme se ha vuelto aceptable. Y Pablo dice, la lengua es inflamada por el infierno. Versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Se había vuelto aceptable. Se había vuelto aceptable decir, yo tengo fe, no me digas nada, yo soy salvo por la fe, no me obligues a que haga nada. Y Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Tú tienes fe, muéstrame por tus obras. Yo tengo fe y te voy a demostrar por mis obras, dice Santiago. Y el versículo 26 del capítulo 2 dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nosotros no obramos, no hacemos obras de justicia para alcanzar el favor de Dios, sino hacemos obra de justicia porque hemos alcanzado el favor de Dios y porque conocemos a Dios. Y por último, en capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si había vuelto aceptable estar con un pie afuera y con un pie adentro, ¿verdad? Se había vuelto aceptable bailar al son que el mundo le quiere tocar. Se había vuelto aceptable practicar lo que el mundo practicaba dentro de la iglesia. Y por cierto, desde que yo me convertí, vengo escuchando esta advertencia. Tenga cuidado, iglesia, que el mundo no se meta en la iglesia. Nosotros tenemos que meternos en el mundo, influenciar al mundo y no dejar que el mundo influencie la iglesia. Almas adúlteras, dice Santiago, no permitan, no acepten. No se conformen con lo que se ha vuelto norma. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Versículo 5, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho
morar en nosotros, nos anhela celosamente. En las iglesias del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2 en adelante, 2 y 3, en Éfeso dice, has dejado tu primer amor y dejaste tus primeras obras. Se había vuelto permisivo, aceptable, no hacer nada. Dejaron su primer amor. En la iglesia de Pérgamo dice, soportas a los que tienen la doctrina de Balaam, los que ponen tropiezo al pueblo de Dios, los que hablan de liberalidad, los que hablan de libertad. Aquí en la Biblia dice de comer lo sacrificado a los ídolos y de cometer fornicación. La amistad con el mundo, el espíritu de Balaam, la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam tiene que ver con codicia, con ambición. Se había vuelto permisivo. La iglesia del Apocalipsis era aceptable. En Tiatira soportas a Jezabel, que se dice profetiza. Esto nos habla de manipulación, intimidación en la iglesia. Se había vuelto aceptable. Se había vuelto aceptable. La iglesia no está para ser gobernada mediante la manipulación o mediante la intimidación. De eso habla el espíritu de Jezabel. Y de eso tenemos que cuidarnos todos, desde la cabeza. Todo el liderazgo. No podemos nosotros liderar, no podemos nosotros gobernar o ministrar en la iglesia de Dios por intimidación. Esa no va a ser la norma en Templo Calvario. No va a ser aceptable en Templo Calvario. Sardis, la iglesia descuidada, había manchado sus vestiduras y se había vuelto aceptable. Se había vuelto la norma. En la Odisea tenían obras, pero era tibia. Decían, yo soy rico. Habían caído en la autosuficiencia. Era aceptable. Se había vuelto aceptable como se volvió aceptable en el templo. Que haya comercio extorsionista por venta de animales, un servicio espiritual o un servicio de sacrificio a Dios impersonal. En los tres evangelios dice Mateo, Marcos y Lucas, tiene una frase en común, una sola frase en común. Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto le encendió en celo a Jesucristo. La escena de la Biblia más violenta que puede hablar acerca de Jesucristo. Porque cuando les confrontaba a los líderes religiosos decía, raza de víboras, hijos del diablo. Yo me imagino Jesús estaba medio enfurecido, sepulcros blanqueados. Yo me imagino que Jesús estaba indignado. Pero vele a Jesús con un látigo y volcando las mesas. ¡Ah, fuera de aquí! Con un látigo es una imagen bastante. El celo de tu casa me consume. Mi casa fue llamada casa de oración y la habéis convertido en cueva de ladrones. La prioridad de la casa del Señor es la comunión con Dios a través de la oración. Es una conversación con Dios. Y la comunión con Dios, la casa de oración, nosotros entramos, el principio básico es la comunión con Dios, es un diálogo divino y usted desde que entra por esa puerta, usted está dialogando con Dios, con sus acciones, sus actitudes. Y cuando digo diálogo, usted desde que entra por esa puerta, Dios debe estar hablando a su corazón. O usted no está queriendo escuchar. Dios dice, mi casa es casa de oración, es casa de diálogo. Oración quiere decir diálogo, casa de comunión con Dios. En la oración es un medio, escuche esto, es un medio de intercambio. ¿Por qué para Dios es importante la oración? ¿Por qué es importante para usted? Porque Dios quiere bendecirle a usted. Porque usted fue creado para tener comunión con Dios. Y con una comunión personal, con una devoción personal, no impersonal. No comprar algo y presentárselo ante Dios, cueste lo que le cueste. No es traer solamente su presencia o su ofrenda a la casa de Dios o traer un amigo a la casa de Dios.
Dios está interesado en la comunión personal con usted. La oración es un medio de intercambio de pensamientos. Rindo mis pensamientos a Dios y someto mi corazón y mi alma, abro mis oídos, dispongo mi corazón a escuchar de Dios. Le digo mis pensamientos cargados de ansiedad y cargados de torpeza y cargados de incertidumbre. Y Dios me dice sus pensamientos. Es un intercambio de prioridades. Vengo y le digo, Señor, la renta, el pago del carro, Señor, el gato, el perro. Y el Señor dice, busca primeramente mi reino. Usted ve, el Señor no acepta negociaciones. El Señor no acepta lo que nosotros tornamos aceptable. El Señor es el único que puede decir, either you do it my way or hit the highway. Aquí se hacen las cosas a la voluntad de Dios. Esto es el reino de Dios. Y acuérdense que en un reino no hay democracia. Y el reino de Dios hay teocracia, es la voluntad de Dios y nada más. La oración es un medio de intercambio de pensamientos, de prioridades. A través de la oración rendimos a Dios nuestras cargas y recibimos de Él la fortaleza, la paz. Pero más importante, que usted y yo debemos de estar conscientes que debemos recibir en la casa de Dios es órdenes. Si es que usted viene a hablar, si usted viene a tener oración, a tener comunión a través de su comunión con los hermanos, usted tiene comunión con Dios, a través de la adoración, ¿a cuántos Dios les habla mientras usted canta? ¿O soy el único yo aquí? ¿Verdad que sí? Mientras estamos adorando, Dios como que nos está hablando. Y si es que usted no ha experimentado eso, mi hermano, tiene que buscarlo de todo corazón. Adore a Dios de corazón y usted va a ver cómo Dios recibe esa adoración y Dios empieza a hablarle a su corazón. Pero si es que venimos a hablar con el soberano, Rey del universo, con aquel que ha prometido no dejarnos solos, con aquel que nos ha dado su espíritu para guiarnos a toda justicia y verdad, con aquel que procura nuestro bienestar y nuestra santidad y nuestra consagración, con aquel que quiere bendecirnos, usted tiene que venir con el corazón dispuesto a recibir órdenes, no sugerencias. Y yo me atrevo a decirle que cuando usted se arrodilla a orar, su oración no está completa hasta que usted no oye una palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y la palabra de Dios muchas de las veces, casi todas las veces, nos confronta. A veces decimos, Señor, cambia a María, Señor, cambia a María. El Señor dice, cambia tú, cabezón. Señor me da órdenes. A veces venimos y traemos la carga, traemos un complaint a Dios y Dios nos pone un complaint a nosotros y nos desafía. Poner las cosas en prioridad toma celo y toma pasión por las cosas de Dios. Vuelvo a decir, la oración nos ayuda a poner las cosas en prioridad y poner las cosas en prioridad toma celo y pasión. Hay una diferencia entre orar y orar. Hay una diferencia entre el concepto de la oración y hay una diferencia entre tener un diálogo con Dios. Y para tener un diálogo con Dios tiene que haber celo y pasión por las cosas de Dios. Juan 2:16, y él dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo por tu casa me consume. Si usted no tiene celo y si usted no tiene pasión por las cosas de Dios, me temo que con dificultad va a haber obrar a Dios. Si usted no tiene celo y pasión por las cosas de Dios, con dificultad usted va a poder poner en orden las prioridades de acuerdo a la voluntad de Dios. Poner las cosas en prioridad requiere celo y requiere pasión. Requiere ser radicales. Decir, la Biblia dice, escrito está, esto es blanco y esto es negro.
Y yo no quiero estar en la zona gris, no hay zona gris. O usted está del lado de Dios o usted está de enemigo de Dios. El que conmigo no recoge desparrama, dice el Señor. Jesús tuvo celo por la casa de Dios y todo cristiano también debería tener celo por la casa de Dios. ¿Cómo está su celo por la casa de Dios? ¿Cómo está su celo por las cosas de Dios? ¿Se ha vuelto la norma? ¿Se ha vuelto aceptable que usted venga a la iglesia y venga como quiera, sin reverencia y con negatividad? O peor aún, hablando de Raimundo, bendice a Dios con su lengua y con la misma. Se ha vuelto la norma. ¿Pero qué dice Dios? Hay que tener pasión, hay que ser radicales. Y usted no va a ser bien visto, ¿sabe? Cuando se ponga radical. Bueno, somos radicales y no somos bien vistos, amén. La casa de Dios nos habla de la agenda de Dios. Y en la casa de Dios, ¿cuántos tienen más de un hijo? ¿O han criado más de un hijo? ¿A cuánto les gusta ver que sus hijos se peleen? A nadie, ¿verdad? A menos que usted esté buscando que sean boxeadores, ¿no? Pero la comunión con el pueblo de Dios, la comunión de Dios con sus hijos y la comunión entre hermanos es parte de la agenda y del celo de Dios por la casa de Dios. Si usted se enojó con alguien la semana pasada, usted debería cruzar esa puerta esta semana temblando y buscando la oportunidad de reconciliarse con su hermano. Eso dice la Biblia. La Biblia dice lo contrario, ni siquiera vengas a orar. No vengas a presentar tu ofrenda hasta que no te reconcilies con tu hermano. Pero estar en la casa de Dios y poner las cosas en la agenda de Dios, estar con la agenda de Dios nos habla de estar en sus prioridades. Estar en la agenda de Dios nos habla de estar empoderados y apoderados para cumplir la gran comisión. Y cuando las prioridades de la casa de Dios están en orden, las cosas cambian. Mateo 21:14. Después de que Jesús vuelca las mesas y las sillas de los cambistas y se enoja con los que venden y con los que compran. Y los primeros indignados ahí eran los líderes religiosos. Versículo 14 de Mateo 21 dice, y vinieron, y si se podría parafrasear ahí para hacer justicia al texto original, y entonces vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Orden de prioridades antes de gloria, orden de Dios antes de gloria. Casa de comunión, casa de oración, casa de diálogo divino antes de gloria, antes de manifestación. Cuando Dios es honrado conforme a su palabra, Dios se manifiesta con poder. Los ciegos ven, los cojos andan. Los ciegos son aquellos que no ven el camino. Pero Jesús dijo en su primer día de ministerio público, diría yo, cuando sale de la tentación, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para predicar el Evangelio. Y el Evangelio abre la vista a los ciegos. Como dice la canción, yo antes era ciego, mas ahora veo. Los cojos. Jesús sanaba a los ciegos y a los cojos, a los que no pueden ver el camino. Los cojos son los que no pueden caminar derecho, pero que también necesitan sanidad. Hay personas que dicen, yo sé cómo hacer esto, pero tropiezan vez tras vez, tras vez, tras vez. Necesitan ser sanados. Si usted tiene luchas en su conducta y usted tropieza vez tras vez y tropieza de nuevo con la misma piedra, usted necesita ser sanado.
usted ha perdido la habilidad de poder caminar derecho. Usted ve, usted puede caminar, pero usted necesita ser sanado. La voluntad de Dios siempre va a hallar oposición en este mundo. Y nosotros no podemos vender nuestra primogenitura por popularidad. Y si alguien le está susurrando a su oído que este mensaje está muy duro para usted, créame que no es Dios. La voluntad de Dios siempre va a hallar oposición en este mundo. Marcos 11:18 dice: cuando lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Esto no es sencillo. Imagínense usted la escena. Jesús viene violento, vuelca las mesas, vuelca las sillas, se enoja y manda sacando a los que vendían y a los que compraban. Los líderes religiosos dicen: vamos a matarle. Dicho sea de paso, usted sabe que hay alguien que desea su muerte, ¿verdad? Alguien dijo: en el infierno hay un póster con su foto pegado, se busca, no vivo, muerto. Se paga recompensa. Hay un precio asignado por su cabeza, pero no se compara con el precio pagado por su corazón. El precio de la sangre de Cristo. ¿Y sabe por qué le querían matar a Jesús? Versículo bíblico. Los sacerdotes y buscaban cómo matarle porque tenían miedo. Ay, ay, ay. Buscaban cómo matarle porque tenían miedo. ¿Y sabe por qué tenían miedo? Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ellos estaban preocupados por su popularidad. Lo que ellos habían establecido como aceptable para el pueblo de Dios, lo mismo que estaba atando al pueblo de Dios, que le estaba privando de la bendición, de la manifestación, de la presencia de Dios, de la sanidad de los ciegos, de la sanidad de los cojos, ellos habían establecido como la norma, se había vuelto aceptable y de pronto estaban perdiendo popularidad porque Jesús vino a enseñar algo distinto. Y el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y querían matarle. Aquí no lo dice, pero yo puedo imaginarme que estaban crujiendo sus dientes, queriendo matarle. Cuando Dios es honrado, hay palabra de Dios. Jesús enseñaba. Lucas 19:47 dice: y enseñaba cada día en el templo, después de que purificó el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle. Versículo 48, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Estaban maravillados oyéndole. ¿Sabe por qué? Porque había palabra de Dios. No había un sistema religioso que les ofrecía libertad, pero que les mantenía bajo opresión. Estaban viendo la luz, estaban aprendiendo a caminar. No solamente los ciegos espirituales y los cojos espirituales eran sanados, sino también aquellos que estaban siendo oprimidos empezaron a experimentar la presencia de Dios. Cuando Dios es honrado hay palabra de Dios. Ahora escuche este disclaimer, o no sé cómo se diga. No depende meramente del hombre de Dios. Depende de la actitud del pueblo. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Grandes hombres de Dios, personas con mucha experiencia, muchos estudios, con teología, con doctorados y masterados, etcétera, etcétera. Han llegado a unas iglesias en las que el pueblo no ha querido soltar la norma, no ha querido soltar lo aceptable, no ha querido dejar su tibieza, no ha querido poner en orden las prioridades, no ha querido
sujetarse al señorío de Cristo. Llegó este hombre de Dios, preparado, con un corazón dispuesto. Predicó la palabra de Dios, pero el pueblo no le aceptó. Viene otro candidato, viene otro pastor, más preparado, más carismático. Tampoco lo aceptan. Cuando Dios es honrado, hay palabra de Dios, fluye la palabra de Dios. Y esto no depende meramente del nombre de Dios. Los profetas fueron rechazados. El corazón del pueblo tiene que cambiar, honrar a Dios y su palabra. Y cuando digo el corazón del pueblo, me estoy incluyendo yo también.